Dilatación ligada a la temperatura. Muy bien. Entonces, el día de hoy, no, profe, el día de mañana. Estamos en hoy. El día de hoy, vamos a ver. Recuerden que ahorita estamos en 21 de abril del 2021. Qué bonito que un 21 del 2021 le haya tocado con su clase favorita de física elemental y con su maestro favorito. Qué excelente. Y se ríen porque saben que no es cierto. Pero bueno. Tema. Entrando Marian. El tema que vamos a estar hablando es dilatación. Ese va a ser dilatación. Vamos a poner aquí un subtema. Que vamos a hablar sobre dilatación lineal. ¿Ok? Entonces les vamos a explicar de la forma más sencilla posible, porque sé que así les va a ir mejor. Me voy a poner de buenas, como dicen ahí, me voy a poner de panas, y vamos a poner aquí, primero, mencionamos, no le voy a preguntar a Delmi, le vamos a preguntar a Margie. ¿Cuáles son las dos conclusiones que sacamos de lo que yo planteé hace poco? Por si lo puede ir escribiendo en el chat. Ruth, conclusiones que yo saqué del ejemplo anterior. Dos, fueron dos. Que la dilatación está ligada a la temperatura. A la temperatura. Dilatación está ligada a la temperatura. Sofía Valle está por ahí. Ajá. Ok, entonces definamos eso que sería dilatación. Primero hay que definir eso que sería dilatación. Entonces es cuando una sustancia o metal aumenta su temperatura. ¿Qué pasó con el cable? Si aumenta la temperatura, ¿qué pasó con el cable? ¿Se alargó o se quedó templado? Se alargó. Se alargó. Y si se alargó, ¿qué cambió? Su masa. ¿Será que cambió su masa o su volumen? Su- ¿Su qué? Volumen, la masa es constante, profe. Ajá, su volumen. La masa es constante. Excelente, ¿sí? La masa sería constante. El volumen es el que va a aumentar. Se ve más alargado. Y antes no estaba tan alargado. El volumen es lo que cambia. Es como, por ejemplo, cuando se tiene, para saber si el día de mañana que le vuelva a preguntar cosas así, ¿cómo sabe usted responder? Por ejemplo, imagínense las niñas que saben hacer tortillas de harina acá, hacen una gran bola de masa de harina y cuando la largan, ¿cambió qué? Cambió la masa. ¿Qué cambió? El Su volumen. volumen. Eso es lo que cambia el volumen, la forma del volumen, ¿verdad? La forma del volumen. Entonces, es cuando una sustancia o metal aumenta su temperatura y su volumen también crece. Eso sería dilatación. Con respecto a esto, entonces, hablemos de lo que sería dilatación lineal. Ya que sabemos que es dilatación, en palabras buenas y sencillas, hablemos de lo que sería dilatación lineal. ¿Ok? Lo vamos a poner aquí a través de un diagrama. Dilatación lineal va a ser lo siguiente. Vamos a ponerlo de este color. Miren lo que sucede. Este va a ser un tornillo cualquiera, ¿sí? Un metal cualquiera. Este de aquí, esto es un metal cualquiera. A ver, Isabela, dígame los metales que usted conoce.
Yo sé que usted es conocedora de química. Dígame los metales que usted conoce. Sin miedo al éxito. Miren, ve. Cuando yo les hago una pregunta, solo se ve cuando ustedes están haciendo esto. Solo observen mi rostro. Mi rostro. Se ve cuando carga la pantalla blanca ahí, buscando en Google. ¿Cuáles son los tipos de metal? Miren, respondan. ¿Saben qué? Está bien que usted busque la respuesta correcta y todo eso, ¿verdad? Pero les aconsejaría que se equivoquen. Equivóquense. Digan, hablen por hablar. Yo lo que quiero, me decía uno de sus compañeras, es que esto del aula, de aquí a que hablen algo y respondan algo. Yo lo que quiero es que ustedes hablen. Platiquen conmigo. Yo, por ejemplo, la voz nunca le he conocido a la voz a quién. A Kenneth, por ejemplo. ¿A quién más? José Carlos, ahí de vez en cuando, José Carlos. Keren, solo cuando Keren habla ahí, cuando es de un chisme ahí o algo, ahí sí. ¿Quién más? Andrea Romero ya puede encender su cámara. Luis Matamoros también. ¿Está por ahí, Andrea? Sí, mister. Ok, vaya a encender su cámara. Luis. Me dijeron que me dijo chismosa. Yo no he dicho nada, usted lo interpreta mal. A mí me dijeron, no, yo no lo interpreté, pero pregúntele a ellos qué interpretaron. Vamos, sí, óxidos ferrosos. Óxido ferroso, les decimos. Óxido ferroso, vayan activando su cámara. Somos más acomplejados. Ok. Equivóquense, eso sí les digo, equivóquense. Si yo aquí, yo así aprendí también equivocándome. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, tienen un tornillo cualquiera, un metal. Por ejemplo, cobre, hierro. Ah, profe, cierto. ¿Qué más? El oro. El oro es un metal. Sí. ¿Qué más? Angélica. Otro. Manda. Otro metal. Oro, Ya lo dije. hierro, Ya lo dije. plata. Plata. Muy bien. Está bien. Y el último, podría ser galio también. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted le pone calor, vamos a ponerle ahí como que le estamos poniendo calor al asunto. Como que le estamos poniendo calor. Sí, vamos a ponerle ahí. Se supone que eso es un triángulo, ¿ok? Calor. Ok, le estamos poniendo calor. ¿Qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es lo siguiente, miren. Lo que va a suceder es que esto va a crecer. ¿Sí? Va a crecer, ¿ok? Entonces, esto tiene una longitud, que le vamos a decir longitud L. Tiene una longitud. Entonces, si ustedes ven este tornillo, señores, ¿qué es lo que aumentó? Su volumen. Volumen, pero además de esto, ¿aumenta qué cosa? ¿Qué es esto? Tornillo. Y esto es longitud. ¿Qué aumentaría en este caso? ¿La qué? La Longitud. longitud. Aumenta la longitud. Aquí hay un pedacito nuevo, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, dilatación lineal, lo ponemos aquí con una flecha, dilatación lineal, concluimos lo siguiente. Vamos a decir que establece que el alargamiento de una varilla al calentarse es lo mismo, el mismo ejemplo del cable que puse.
al calentarse es directamente proporcional a la elevación de la temperatura. Eso es más que obvio. ¿Por qué? Porque si yo le aplico calor, ¿qué estará aumentando en el tornillo? La temperatura. ¿Y cuándo lo podemos ver? Vaya a agarrar usted la fridera así, que no tengan, de esas frideras que no tienen mango para agarrar. Agárrale así, tal y como está, a ver si no va a pegar un brinco. ¿Por qué? Porque o cuando usted deja un cucharón deja un cucharón o deja un tenedor ahí cuando está haciendo las tajadas, cuando usted agarra y vuelve, ya el tenedor está caliente. ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta. Y si aumenta la temperatura, ¿qué va a aumentar? También la longitud. Y dice, es directamente proporcional a la elevación de la temperatura y al largo inicial de la varilla. En pocas palabras, profe, ¿qué significa eso? Significa que si aumento la temperatura, va a aumentar la longitud. Profe, ¿y qué fórmula se utiliza para eso? La fórmula que se utiliza es la siguiente. Longitud F final menos longitud inicial va a ser igual a, vamos a poner aquí un símbolo que significa alfa, ¿ok? Es como una A que significa alfa. Creo que no lo puedo poner un poco. Alfa por, entre paréntesis vamos a poner aquí, temperatura final menos temperatura inicial, y todo eso multiplicado por la longitud inicial. Eso sería. Esa es una de las primeras fórmulas que vamos a estar utilizando. Segunda fórmula. Segunda fórmula, esta de acá. Si usted quiere encontrar alfa, ya les voy a explicar qué es alfa. Alfa va a ser igual a tener delta. Ya les voy a explicar también qué significa delta. L entre longitud inicial por delta T. Profe, ¿qué es eso de delta? Ya va a ver. Tercer fórmula que vamos a utilizar es longitud final va a ser igual a longitud inicial más alfa por longitud inicial por delta T. Y ahí ya está despejado, ¿sí? Y está todo despejado. Ok. Definamos dónde la letra LF significa longitud final. LO. Voy a ponerlo mejor acá abajo porque para no estar complicándome mucho. LO, eso es igual a longitud inicial. Cuando hablamos de
delta L, vamos a ver, delta L, miren, les voy a enseñar algo que les va a servir hasta en la universidad. Esto no se lo explican. Cuando usted mire este, que es un triángulo, por favor preste atención, este triángulo significa cambio, ¿ok? Cambio. Se le llama como delta, ¿ok? Delta, ¿ok? ¿Qué significa esto? Siempre que usted mira un delta, va a ser final menos inicial. En este caso, si yo le pregunto a Isabela, dice delta L, ¿qué es L? ¿Qué significa la letra L? Longitud. Longitud. Y si dice delta L, ¿cómo diría usted que sería en este caso? Longitud inicial. Longitud final menos longitud inicial. ¿Ok? Y si ponemos delta T, recuerden que esto es delta, siempre va a ser final menos inicial. Si le pregunto a Ruth, ¿qué significa la letra T? Ah, no los he colocado, ¿verdad? La letra T significa temperatura, ¿ok? Temperatura O sería temperatura inicial y TF significa temperatura final. Ahora sí, Ruth, si le dice delta T, triángulo T, ¿cómo diría usted que es la formulita? ¿De qué estamos hablando? ¿Delta qué? De temperatura, ¿ok? Entonces, ¿qué sería? Delta sería, la formulita sería temperatura final menos temperatura inicial. Ahí está. Final menos inicial. Y listo. Y el último que me hace falta. Lo hago porque esto es lo más resumido y lo más exacto que le puedo traer para que usted entienda todos los ejercicios. Este significa coeficiente. ¿Ok? Coeficiente. Listo. En la próxima clase yo les voy a poner a que ustedes copien unos valores. El coeficiente... Ah, perdón. Se me olvidó poner aquí. Todas las longitudes pues pueden ir cambiando, pero las longitudes siempre las vamos a dejar en metros. Longitud en metros. Siempre las temperaturas en grados Celsius. Siempre las temperaturas en grados Celsius. No sé si es verdad. Celsius. Y en el caso del coeficiente, el coeficiente tiene la unidad de 1 sobre grados Celsius. Sé que esto parece un poco ambiguo, pero cuando lo veamos en ejercicio van a ver cómo va tomando forma. Esto lo voy a poner de otro color. Fabián. Profe, Dígame. en la primera fórmula dice LF menos LO igual A por TF menos TO, pero el último LO es el Sí, mismo LO que está es el antes mismo, del igual. correcto, es el mismo. Pero en el caso de que queramos encontrar ambos valores y no tengamos la longitud inicial, En el caso que quiera encontrar la longitud inicial, entonces puede despejar esta fórmula. Sí, para eso vamos a encontrar esta fórmula. ok, Tercera. listo. Va a utilizar la tercera, pero tiene que despejar todo esto, ¿verdad? De igual forma yo se las voy a dar, la de longitud inicial, cuando se los pido. ¿Ok? Listo, gracias. Listo. Veámoslo a través de un ejercicio. Sí le voy a pedir encarecidamente, por todo el favor del mundo, esta captura yo la voy a mandar, ¿sí? Que por favor preste atención al ejercicio. Dice Daniel aquí triangulito 1 y triangulito 2. Por triangulito 2. No, delta se llama. Es un cambio. Final menos inicial. Final menos inicial. Y nos enseñaron desde séptimo. Triangulito 1 por triangulito 2.
Tal vez a la próxima lo voy a enseñar con triangulitos. Yo creo que van a entender mejor. ¿Qué dicen Se acá llama también? fórmula general, profe. Dice, yo una vez me quemé con una chimenea. Ay, que me tiran aquí unas historias. Ok, por favor preste atención al ejercicio para que después no diga, no le entendí. En este caso podríamos poner a 20 grados Celsius una varilla de hierro mide 200 centímetros. Vamos a poner mejor de un solo. Mide 2 metros. Y a 90 grados Celsius mide 2. El mensaje me está mostrando 2.0017 metros. Y vamos a poner aquí. ¿Cuánto vale el coeficiente de dilatación? ¿Cómo se llama el tema? ¿Dilatación qué? Lineal. Lineal. Recuerdan la pregunta, ¿verdad? La pregunta que le hice aquí, ¿qué es lo que cambia la longitud? ¿Por qué? Porque es algo lineal, una línea. No es el volumen. Dilatación volumétrica es otro tema que vamos a ver pronto. Ahí tenemos el ejercicio. Pero yo sé que aquí no estoy solo, tengo mentes brillantes aquí detrás. Me van a decir los datos que hay aquí. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Básicamente, casi siempre va a tener lo siguiente. Usted va a hacer, consejo, usted va a hacer en los datos lo siguiente. Va a poner en dilatación lineal, va a poner usted LO, que es lo inicial, LF, que es la final, TO, que es temperatura inicial, TF, temperatura final. ¿Qué más? Los pone todos. Alfa, que es el coeficiente de dilatación. ¿Qué más me hace falta? Solamente. Delta L y delta T. Ajá, delta L y delta T, pero eso van en la fórmula. Entonces, no hay problema que usted no lo escriba en los datos. Estos son los 5 que va a escribir siempre. Siempre. ¿Ok? Longitud inicial, lo tengo. Dice, a 20 grados Celsius, una varilla de hierro mide 2 metros. Entonces, longitud inicial, 2 metros. Longitud final, y a 90 grados Celsius mide 2.0017 metros. Ah, entonces al final dice que midió 2.0017 metros. Listo. ¿A qué temperatura se encontraba? ¿Cuál es la temperatura inicial? ¿Será que 20 o 90? 20. ¿20 qué? Grados Celsius. La temperatura final aumentó hasta 90 grados Celsius. Y el coeficiente lo tenemos. ¿Tendríamos el coeficiente? No. No, es lo que me pregunta el ejercicio. ¿Ok? Y ahí ya tenemos todos los datos ordenaditos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí con los datos? No. Excelente. Gracias por decirlo. Muy bien. Si es que a veces quedo así, digo, alguien va a decir algo, pero nadie dice nada. Estoy solo aquí. Fórmula. También tengo expertos en fórmulas acá. ¿Cuál utilizamos? ¿La fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3? Fórmula 2. Fórmula 2 es la única que existe de coeficiente, ¿ok? Entonces vamos a utilizar esta fórmula número 2. La fórmula número 2 la copiamos aquí. Le pasamos la línea de división. Ahí está. La línea de división. Seguidamente, si ya tenemos todos los datos, tenemos delta L. No, profe, no aparece delta L. ¿Pero qué es delta L? Final menos inicial. ¿Pero final qué? Longitud final menos longitud. Sí la puedo obtener porque tengo las dos. Longitud inicial, sí.
Delta T. Cambio de la temperatura. Tengo el cambio de la temperatura. ¿Qué es el cambio de la temperatura? Final menos inicial. La tengo. Sí, final e inicial. Ah, perfecto. Tengo todos los datos. Ahora puedo sustituir. ¿Ok? ¿Cómo voy a sustituir? Pongo la fórmula, ¿verdad? Solo quiero seleccionar aquí. Alfa, que es el coeficiente de dilatación. Alfa va a ser igual a cambio de longitud. ¿Qué dice la fórmula de cambio de longitud? Sofía Valle. Fórmula de cambio de longitud. Ahí está en la pizarra. Ah, ok. Dice que tiene problemas ahí, que están poniendo música de Bad Bunny y no puede hablar. Ok. Final menos inicial. Ok. Final menos inicial. La longitud, ¿verdad? Longitud final menos longitud inicial. Abajo. Va longitud inicial por delta T. ¿Qué colocamos aquí? ¿Temperatura qué? ¿Qué significa delta T? Final menos inicial, es lo mismo. ¿Qué temperatura? Final menos temperatura inicial. Ahí está. Y ya tenemos la fórmula más completa. Seguimos. Claro que seguimos. Ahora sí sustituyamos. Arriba dice que va longitud inicial. Final, perdón, menos longitud inicial. ¿Qué ponemos? Final, ¿cuánto es? 2.0017 metros. Menos, me va a quedar aquí en este caso 2 metros. Ahí estoy colocando longitud final menos la inicial. Abajo, esto lo voy a hacer más al centro. Aquí abajo va todo lo que está ahí. Entonces, ¿abajo qué va? ¿Qué dice la fórmula? Longitud inicial. ¿Cuál es la longitud inicial, muchachos? 2 metros. 2 metros. Lo vamos a multiplicar por el cambio de temperatura. Cambio. Dice final, temperatura final. ¿Cuánto es la temperatura final? 90 90 grados Celsius menos temperatura inicial. 20 grados. 20 grados. Ya tenemos ahí todos los datos. Pasamos la línea. Y ahora sí, vamos a seguir sustituyendo. Y me quedaría, coeficiente va a ser igual a 2.017 por B menos 2. Les debería quedar 0.0017 metros arriba. Abajo, 2 metros. ¿Cómo se hace esto? 90 menos 20. 70, ¿verdad? 2 por 70. 140. 40. 140, ¿qué? Metros sobre Celsius. Metros sobre Celsius. Pasamos la línea. ¿Cuánto es 0.017 entre 140? 1.21. 1.21. A mí me da 0.000121. 0.000. 4 ceros después del punto y luego Ajá. 121. 121. Muy bien. Son dos números, ¿verdad? Que tenemos que dejar después del punto. El 1 no redondea, queda en 12. 0.4 ceros, 12. ¿Y qué pasa con las unidades que son iguales? Se cancelan, ¿verdad? Sí. Metros con metros se cancela. Arriba va a quedar un 1. Si se le olvida, profe, ¿cuál es la unidad del coeficiente? Miren cómo dice aquí, cómo tiene que quedar el coeficiente. 1 sobre grados Celsius. Entonces, 1.000012, 1 sobre Celsius. Y ahí terminó el ejercicio.
Solo tienen que identificar, los datos ya los tienen todos. Y solo es de saber cuál es la final y cuál es la inicial. Final e inicial. Si se le hace más fácil esta fórmula, pues apúntela, ¿verdad? Ya está aquí despejada toda la fórmula, ¿ok? Favor de ir colocando la palabra presente en el chat. Esta se lo voy a mandar a ustedes también, al igual que